y voy a compartir mi pantalla. Y la vez pasada hablábamos un poquito de subespacios, ¿no? Yo les compartí en la plataforma los videos y un par de documentos. Uno de ellos, si no mal recuerdo, se llama Consideraciones para identificar un subespacio vectorial o algo parecido. Y el otro archivo en la publicación eran propiamente los ejercicios. Entonces, pues, la vez pasada me daba la impresión que no había ni leído ni visto los videos. Espero que en esta ocasión ya, ¿verdad? Para que tengamos un punto de discusión, porque si no, vamos a andar medio en blanco, ¿no? Entonces, voy a poner proponer algún ejercicio muy sencillo, y vamos a ir leyendo ese pequeño documento que es una nota que un autor en un libro hace, y me pareció muy buena, muy pertinente, ¿no? Si la leemos con detenimiento, podemos checar algunos ejercicios que prácticamente se responden con esas notas, ¿no? que hace ahí el autor, ¿no? Entonces, voy a proponer un ejercicio muy sencillito. Vamos a ponerlo así. Dado el espacio vectorial en los reales, nos piden determinar si hay un conjunto, el conjunto H, formado por cualquier número X, tal que ese X es un número entero y positivo. Y nos preguntan si ese conjunto H de los enteros positivos es un subespacio vectorial de los reales. Para eso nosotros vamos a hacer la lectura por ejemplo, del punto 2. El punto 2 dice: si las componentes de elementos de H se restringen en signo o las componentes no están en intervalos continuos, entonces H no será un espacio vectorial, debido a que el producto por un escalar siempre debe de estar en todos los reales. Aquí es importante identificar la primera parte. Dice, si las componentes de los elementos de H se restringen en signo, y aquí está la restricción en signo, cuando nos hablan de enteros positivos, entonces ahí pues ya vamos a tener un pequeño problema, porque me dicen, entonces H no será un espacio vectorial, en este caso no será un subespacio,
debido a que el producto por un escalar siempre debe de estar en todos los reales, y eso no va a suceder si el signo, en este caso, puede ser un negativo. Por ejemplo, ¿cómo se responde o cómo se soluciona, cómo se da respuesta a ese ejercicio? Solución. En este caso, para mí va a ser fácil identificar que a la hora de multiplicar, si yo hago la lectura de esa nota, yo lo que puedo hacer en este caso es proponer algunos escalares. Si el escalar alfa es igual a 5, ajá, obviamente 5 en este caso es positivo, ¿no? Y puedo tomar un elemento de H. Obviamente aquí H lo estamos poniendo en su forma descriptiva, pero ya sabemos que H, si me dicen que X tal que X es un número entero positivo, pues va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Un elemento de H, por ejemplo, que sea el 4. 4 pertenece a H, ¿sí? Aquí en un momento dado, si yo hago el producto de alfa por 4, es decir, de 5 por 4, 5 por 4 es 20. Y 20 sí se encuentra por aquí. O sea, 20 sí pertenece a H. Ahí no tengo problema. El problema viene cuando el escalar ya no es positivo, ni entero necesariamente. Recuerden que en este caso el escalar debe de pertenecer a los reales. Pero dentro de los reales están los negativos y los racionales. Entonces, ¿qué pasa si el escalar es alfa igual a menos un medio, por ejemplo? Y entonces, si ese elemento 4 pertenece a H, ¿qué va a pasar cuando yo multiplique a 4, bueno, a alfa por 4? Es decir, a menos un medio por 4. Nos va a quedar menos 4 medios, es decir, menos 2. Pero menos 2 no pertenece a H. Si observan, el menos 2 no está definido aquí. No está definido dentro del conjunto H. Entonces, con eso me doy cuenta, ese es un ejercicio, es un ejemplo donde yo estoy demostrando a través de un contraejemplo, ¿sí? Que si vieron los videos, en los videos explico unos ejemplos y unos contraejemplos de cómo demostrar a través de un contraejemplo que no es un subespacio vectorial, ¿no? Entonces, en este caso, lo que puedo afirmar es la cerradura del producto por una escala no se cumple. En consecuencia, H no es un subespacio de B. ¿Quién es B? Los reales. Es decir, si ustedes ponen atención, en realidad H, que son los enteros positivos, no es otra cosa más que los números naturales. Los números naturales no son un subespacio de los reales. ¿Por qué? Porque no se cumple la cerradura del producto por un escalar. Por esa razón. Y eso es lo que nos dice la notita que les compartí, el segundo punto, el segundo bullet, ¿no? El que acabamos de leer. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas? Por ahora no, profe. No, profe.
A ver, vamos a leer ese ejercicio, jóvenes. Lo intentamos hacer, profe. Nilda, Mande. vamos a resolver tú y yo ese ejercicio, Nilda. Ok. ¿Te parece? Sí, está bien. Ok, Nilda. ¿Tienes alguna idea o yo propongo alguna idea? ¿Puede proponer una idea, por favor? Yo puedo proponer una idea. Ok. Vamos a leer otra vez. Vamos a leer la nota. No sé si la tienes por ahí a la mano, Nilda. La que publiqué en la plataforma. Sí. Ajá. Dice, en general, cuando las operaciones suma y producto son las usuales y B es un espacio vectorial de los revisados en la sección 6.2 y H Es subespacio. subespacio AB. Ok, vete al segundo bullet, por favor. No es cierto. Al tercero, al último bullet, por favor, Nilda. Si una restricción para ser elemento de H es que sus componentes aparezcan multiplicándose o elevados a potencias diferentes de 1, no serán espacios vectoriales, debido a que no se cumple el axioma de cerradura de la suma. Esto se debe a que la suma de dos elementos en donde sus componentes se encuentran multiplicando está determinada por x1y1 más x2y2. Cuando se suman los elementos, el producto de sus componentes está definido por x1 más x2 por y1 más y2, pero x1 más x2 por y1 más y2 es diferente a x1 por y1 más x2 por y2, similarmente en las potencias. Ok, fíjate bien, nosotros debemos de... Yo cuando les comparto cosas no se las comparto nada más porque se me ocurren. Yo procuro, bueno, obviamente leer, me gusta leer, y hay ocasiones en donde me llama la atención algunas cosas que algunos autores consideran y para mí es importante, ¿no? Porque en un texto de alguna manera te dan una orientación por dónde ir, ¿no? En este caso, este último punto que tú acabas de leer, si te fijas hay unas negritas, dice no serán espacios vectoriales. Ahí está un poquillo medio raro redactado al principio, ¿no? Más bien sería una restricción para ser elemento de H es que las componentes aparezcan multiplicándose o elevadas a potencias diferentes de 1. Si te fijas, Nilda, aquí hay unas potencias diferentes de 1. No sé si alcanzas a ver el ejercicio que acabo de proponer. Sí, está en potencia al cuadrado. Potencia al cuadrado, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, el espacio vectorial, si pusiste atención en el video que hice de espacios vectoriales, ahí hago mención, ¿no? Que los espacios vectoriales en realidad no son tantos, son realmente pocos, ¿no? Uno de ellos, pues, son los reales, está R2, R3, Rn, obviamente también el conjunto de las matrices, ¿no? Y también un conjunto llamado polinomios, pero son más comunes los subespacios, ¿no? Y es ahí donde nosotros debemos de optar solamente por la cerradura en la suma, que se cumpla la cerradura del producto por un escalar, que es el que acabamos de utilizar en el ejercicio anterior, y el elemento neutro. O sea, si cumple esas tres, sobre todo las dos cerraduras y el elemento neutro, bueno, pues ya prácticamente
se va a tratar de un subespacio vectorial. Si no cumple con alguna de ellas, obviamente no se va a cumplir, bueno, obviamente no podemos afirmar que se trate de un subespacio vectorial. Entonces, en algunos ejercicios yo, por ejemplo, arranco proponiendo el elemento neutro. Aquí podemos hacerlo. De poco nos va a servir o de nada nos va a servir, pero no pasa nada, ¿no? O sea, no está de más, ¿no? Aquí en la solución, Hilda, vamos a determinar si se encuentra el elemento neutro, ¿no? Se determina la existencia del elemento neutro. ¿Qué significa eso, Nilda? En términos cristianos, como estamos en R2, lo que vamos a determinar si es que existe el origen dentro de esta condición. Es decir, si esa curva toca el origen. Ajá. Eso es lo que vamos a determinar, ¿sí? Para esto, como esto va a ser X, Y, nosotros vamos a poner 0,0 y debe de cumplirse, Nilda, en la condición que nos dan, que Y es igual a X cuadrada. Es decir, Y va a ser 0, 0 va a ser igual a ¿quién? A 0 al cuadrado. ¿Quién es este 0? Y. ¿Quién es este 0? X. 0 es igual a 0 al cuadrado, 0. 0 es idéntico a 0, ¿no? Entonces, sí existe el elemento neutro con esta condición, Hilda. ¿Sí? Esa ahorita pues no nos sirve de nada porque no, cualquiera podría decir, sí, sí es un subespacio vectorial. No, porque acabamos de leer que hay una restricción para cuando tenemos potencias cuadradas, ¿no? Diferentes de la unidad, ¿no? No se va a cumplir la cerradura en la suma. Entonces, vamos a hacerle caso, Nilda, a, en este caso, la consideración que nos da el documento, ¿sí? Ahora vamos a proponer o vamos a demostrar. Se demuestra la cerradura en la suma. ¿Cómo podemos demostrar la cerradura en la suma, Nilda? ¿Tienes alguna idea? Pues es que se supone que era X1 por Y1 más X2 por Y2 se suman pero al mismo tiempo sumas X1 más X2 por Y1 más Y2. A ver. Para empezar, ¿qué te parece si lo que hacemos es proponer vectores? Sí, porque obviamente estamos hablando de vectores en R2. ¿Qué te parece si proponemos vectores en R2 que cumplan con esa condición, y igual a x cuadrada? Ponle un nombre, el que tú quieras. ¿Te parece bien B? Díctame un vector, Nilda, que forme parte de ese conjunto H. Un vector en R2 que cumpla con esa condición. Que la ordenada o segunda entrada sea igual al cuadrado de la primera. 2 y 4. Ok, 2 y 4, Nilda. Muy bien. B forma parte, ese vector que tú propusiste, forma parte de H. ¿Sí? Ahora, voy a proponer W. Dime otro vector, Nilda, el que quieras que cumpla esa condición, Nilda. 3 y 9. 3 y 9. Habrá quien diga, ¿por qué se propusieron esos vectores? Pues porque resulta ser que quien está resolviendo el ejercicio es Nilda. ¿Sí? ¿Podríamos proponer otros tantos vectores con otros valores diferentes? Claro. ¿Necesariamente tienen que ser esos? No. Pero lo que es cierto es que tanto B como W
son elementos o forman parte del conjunto H. ¿Sale? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no, Nilda? Lo que hicimos es proponer elementos que formen parte de ese conjunto y después, ¿qué vamos a hacer, Nilda? Los vamos a sumar. ¿Te parece? Es decir, P más W. Sumémoslo, Nilda. ¿Cuánto nos da B más W? 5 y 13. ¿Segura? Um, Sí, segura. Tú di que sí. sí. 5,13. Muy bien. Ajá. Pregunta, Nilda. ¿Ese vector pertenece a H? ¿Sí o no? No, porque tendría que ser la Y25. Exacto, Nilda. Ya entendiste. Pues le atiné, pero creo que ya le entendí. No, no le atinaste. Lo que pasa es que este vector no forma parte de H. Porque si escuchaste, yo te dije, esos vectores están formados por una X y el cuadrado, bueno, la primera entrada es X. ¿Cuál? La que a ti se te pegue la gana. ¿Por qué tomamos el 2 y por qué tomamos el 3? Pues porque a ti son los primeros que se te ocurrieron. Pero alguien dice, ah, mira, a mí se me ocurre el menos 1.5. Está padre. Obviamente, la segunda entrada va a ser menos 1.5 al cuadrado, es decir, 2.25. ¿Sí? Entonces, se demuestra la cerradura. Ah, pues resulta ser aquí ¿qué vamos a poder hacer? Que en este caso, B más W no pertenece a H. Es decir, no se cumple con la cerradura en la suma. Porque 13 no es igual a ¿quién? A 5 al cuadrado, es decir, 25, ¿no? ¿Sí? Es decir, este vector forma parte de H, este forma parte de H. La cerradura es que la suma de ambos pertenezca a H, pero, oh sorpresa, no pertenece. Entonces, como no se cumple la cerradura en la suma, se concluye que H no es un subespacio vectorial de B. ¿Quién es B? R2. Es decir, esas parábolas con centro en el origen, parábolas verticales, no forman o no generan un subespacio en R2. Ah, oye, pero es que existe el elemento neutro. Sí está padre, pero no cumple con la cerradura. Por lo que acabamos de leer en el texto, Nilda. ¿Sí? Sí, profe. Esos son ejemplos de ejercicios donde el texto, les repito, que les compartí, pues tiene mucho sentido, ¿no? ¿Dudas o preguntas? ¿Qué aplicamos por acá? La cerradura del producto por un escalar y ya vimos que no se cumplió. Ya vimos que en un ejercicio el elemento neutro sí puede existir, pero la cerradura en la suma no se cumple. ¿Vale?
A ver, jóvenes, vamos a leer eso. Sandra. Sí, profe. Vamos a resolver ese ejercicio. Sí, profe. Ok, yo voy a comenzar y necesito ideas, que me des ideas. Fíjate bien, voy a leerlo, ¿eh? Va. Dice, dado el espacio vectorial V, el cual es igual a las matrices de 2 por 2, es decir, las matrices de 2 por 2 cumplen la característica de ser un espacio vectorial. Nos piden determinar si un conjunto H formados por matrices, por una matriz A, la cual pertenezca al espacio vectorial de las matrices de 2 por 2, tal que su determinante sea 0, hay que verificar si es un subespacio o no es un subespacio vectorial. Entonces, hace ratito resolvimos un ejercicio, por ejemplo, con vectores. Podemos hacerlo con matrices y después lo vamos a hacer, por ejemplo, con polinomios. ¿Vale? Pero ahorita pues, nos tocó una matriz, ¿no? ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer, Nil? Sandra. Sandra. ¿Qué Pues, podríamos hacer, Sandra? hay que proponer una matriz de 2 por 2. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, vamos a, si te fijas, yo regularmente, pues trato de utilizar un lenguaje descriptivo, Sandra, para ir indicando lo que vamos a hacer, ¿no? Se comprueba la cerradura en la suma, ¿vale? Y aquí mismo podemos poner proponiendo dos matrices, ¿vale? Aquí la matriz se le llamó A, pero tú puedes llamarle como tú quieras, de tal forma, fíjate bien, ¿eh? ¿Qué característica debe de tener, Sandra? Que el determinante de esa matriz de 2 por 2 que tú propongas debe de ser 0. Esa es la condición. Aquí está. O sea, ¿vamos a proponer matrices de 2 por 2? Sí. Pero, con una restricción o con una condición, no cualquier matriz. De entrada tiene que ser una matriz de 2 por 2 y la otra característica es que debe de cumplir que su determinante nos dé 0. ¿Se te ocurre alguna, Sandra? Llamémosle, si tú quieres, B y por acá una matriz C. O si quieres A o como quieras. Una matriz de 2 por 2, Sandra. ¿Con los números que sea? Con los números que a ti se te peguen la gana. Si alguien pregunta, pues tú lo estás inventando, entonces están bien tus números. Bueno, entonces sería -1. -1. -2. -2. Y luego 1 y 2. Y luego 1 y 2. Perfecto. ¿Por qué se te ocurrieron esos números? Pues porque se te ocurrieron, ¿no? Ajá. Sí. ¿Y otros? Porque ahorita vamos a sacar su determinante, ¿verdad? Su determinante.
Otros 3 y 4 y menos 3 y menos 4. 3 y 4 y menos 3 y menos 4. Bien creativa, Sandra, pero está bien. Otro podría ser, fíjate bien, ojo, porque parece mentira, pero sí tiene que ver la creatividad, ¿no? Ahí tú ya distingues que si pongo los mismos números en un renglón y en otro renglón, pero con signos contrarios, cuando los multiplique cruzado, como el producto principal va a conservar su signo, pero el producto secundario lo va a cambiar, automáticamente nos van a quedar los simétricos, es decir, en un principio aquí nos va a quedar menos 2, y aquí sería menos 2, sería más 2 y 0. Estos son simétricos los números, es decir, su valor absoluto de ambos números es el mismo, ¿no? Y lo mismo va a pasar con el de abajo, pero puede ser, o sea, ahí está bien, ¿no? Y los que tú también propones están bien. ¿Se te ocurriría formar otra matriz que su determinante te dé 0? Ya encontraste esa característica, pero otra, ¿qué se te Pues podría ocurrir? que todo sea 0, que sea una matriz nula. No necesariamente que todo sea 0, pero que algunos elementos sí Sean sean 0. 0, ¿no? Ajá. ¿Para qué? Pues precisamente para que a la hora de multiplicarlos, aquí 3 por 0, 0, menos 3 por 0, pues es 0, 0 menos 0. Esa es otra forma, ¿no, Sandra? Sí, profesor. Y obviamente habrá quien pregunte, ¿y por qué esos números y no otros? Pues porque son los que se le ocurrieron a Sandra y porque Sandra es la que está resolviendo el ejercicio y pues está bien, ¿no? Entonces, para mí luego es bien fácil identificar quién tiene una idea y quién está haciendo los ejercicios por su propia cuenta y quién obviamente está copiando, porque si alguien me dice que propone dos matrices idénticas a las de otro compañero, pues difícilmente eso lo voy a creer, ¿verdad, Sandra? Porque es difícil que dos personas piensen los mismos números en las mismas posiciones, todos, ¿verdad? Pues sí. Pues sí. Aquí lo interesante es que tú ya armaste tus matrices y si te das cuenta, tan B pertenece ¿a quién? A H. H. ¿Quién es B? En este caso no es A, es B. Y C, o sea, C mayúscula, porque si recuerdas, las matrices las llamábamos con letras mayúsculas, las primeras del abecedario, también pertenecen a H, Sandra. O sea, hasta ahí estamos bien. Luego, ¿qué viene, Sandra? A ver, date una idea. Hay que comprobar ¿Qué la hacemos aquí? cerradura en la suma. Ok, ¿cómo lo hacemos, Sandra? Pues se suman las matrices. Pues se suman las matrices, exacto. Entonces, ahora vamos a poner B más C. Pero ese es algo que tú ya sabes hacer. Sí. ¿Verdad, Sandra? O sea, nosotros ya invertimos un parcial en matrices. Dime cómo quedaría la suma, Sandra. ¿Así, Sandra? Sí. Sumamos entrada a entrada, ¿verdad? Sí, profesor. Sumo la entrada B11 con la entrada C11. Y así sucesivamente. Y el resultado es 2 menos 2 menos 2, 2. Pregunta, Sandra. B más C pertenece a H, Sandra. ¿Cómo ves? Bueno, Pues sí. a ver, antes de sacar la conclusión, ¿cuál sería el determinante? En este caso, el determinante de B fue 0, el determinante de C fue 0. El determinante de B más C, ¿cuánto nos va a dar, Sandra?
Da 4, sí, da 0. 0, ¿verdad? Pero Sí. ojo, ojo. Dependiendo de los valores que yo ponga, puede cumplir. En este caso es un caso excepcional por la posición en cómo pusimos, ojo, los ceros. Y porque además pusimos simétricos. Ajá. Si yo coloco otro número, por ejemplo, que no sea 3 y menos 3, puedo dejar el menos 3, pero aquí en vez de 3 pongo 5. O sea, aquí sí cumple, ¿no? Pero si yo ya pongo otro número, que no sea su simétrico, entonces ya no va a cumplir. Aquí sí va a pertenecer, el determinante de C sigue siendo 0. Pero si yo coloco aquí el 5, aquí menos 1 más 5 nos va a dar 4. Y 4 por 2 nos va a dar 8. Y 8 menos 4 nos da 4. Y 4 es diferente de 0. O sea, hay que tener cuidado también con los vectores o con las matrices que en ocasiones se proponen, porque si todo lo proponemos simétrico, pues obviamente va a cumplir como el de arriba, ¿no? Que nos da menos 2 más 2, pues a 0. Abajo, ¿estamos proponiendo ceros? Sí, estamos proponiendo ceros, pero si se fijan, hace ratito habíamos propuesto un 3 con un menos 3. Esa no es tan buena idea. O los dos son positivos o los dos son negativos, o uno de un tamaño y otro de otro. ¿Por qué? Porque si lo dejamos como hace ratito, cualquiera diría, ah, sí, sí cumple la cerradura. Sí, solamente para ese caso. Pero lo que estamos haciendo ahorita es proponer un contraejemplo donde no cumple necesariamente todos. Y a mí me interesa que cumplan todos. Con uno que no cumpla es suficiente para decir que ya no cumple la cerradura, es decir, B más C el determinante de B más C es diferente de 0 y en consecuencia no se cumple con la cerradura en la suma. No se cumple con la cerradura en la suma. ¿Sí? Al no cumplirse con la cerradura en la suma, entonces H no es un subespacio vectorial de B. ¿Quién es B? Pues todas las matrices de 2 por 2. ¿Sale? O sea, sí tienen ustedes libertad de proponer los valores que formen parte de esas matrices, nada más que hay que tener cuidado para no caer en algunos falsos positivos, ¿no? ¿Sí, Sandra? Sí, profesor.
Bien, vamos a proponer otro ejercicio. Vamos a responder eso. También vamos a proponer algo. Ajá, ¿qué vamos a proponer ahí, Nilda? Pues son, bueno, 0, 1 y 2, me imagino que 3 numeritos. Ah, exacto. Pero, ¿qué significa esto, Nilda? Que ver si... Ay. Sí. Son polinomios. Ah, ok, si el polinomio por X pertenece al vector. No, a ver, el espacio vectorial está formado o es los polinomios de segundo orden. Eso que encerré en verde, eso significa los polinomios de segundo orden. Ajá. ¿Qué es un polinomio de segundo orden? Para que podamos tener una idea. Un polinomio, la familia de polinomios estos. En este caso va a ser ¿dónde tenemos un término? Independiente. Es
AX cuadrada más BX más C, ¿no? Sí. Sí, nada más que aquí utilizamos otra notación. Tú lo conoces así. Tú regularmente en cálculo lo llamabas, por ejemplo, f de x igual a ax cuadrada más bx más c, ¿no? Es equivalente. Aquí está como función, esto es un polinomio, que viene siendo una función, si recuerdas, dimos la definición de polinomio, es una función, donde tenemos un término independiente, tenemos un término lineal y además un término cuadrático. También les comenté que en el caso, por ejemplo, para álgebra lineal, no es obligatorio, pero sí es una recomendación, que se escriba del menor grado al mayor grado, es decir, A0, X0, más A1, X1, más A2, X2, ¿no? ¿Qué significa A0, A1 y A2, Nilda? Son los coeficientes del término independiente, del término lineal y del término cuadrático. ¿Sí? Entonces, lo que nos están dando es que en este caso hay que demostrar que el conjunto H formado por los polinomios que pertenezcan a ese espacio vectorial, es decir, polinomios de segundo orden, el producto del coeficiente del término independiente, del término lineal y del término cuadrático debe de ser 0. Y nos preguntan si ese conjunto es un subespacio vectorial. ¿Sí? Digo, para obviamente ponernos en el mismo contexto y saber de lo que estamos hablando, porque no podemos demostrar algo si no entendemos qué me están pidiendo o qué me están preguntando, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Ahora sí. ¿Ejemplo? Pues obviamente vamos a tener que poner la solución, ¿no? Demostrarlo. Ah. Ajá. Vamos a demostrar o vamos a la cerradura, ¿no? En la suma, ¿no? Se comprueba la cerradura en la suma, ¿vale? ¿Qué podemos proponer? Vamos a olvidarnos de momento de esto, vamos a proponerlo así. Es díctame, Nilda, un vector, bueno, sí es un vector, aunque en este caso propiamente es un polinomio. Dime un polinomio de segundo orden que cumpla con esa condición. Menos 2 más X cuadrada. A ver, déjame ver. Voy a llamarlo P minúscula 1. ¿Cuánto? Menos 2. Más X cuadrada. Más X cuadrada, ¿así? Sí. ¿Ese polinomio pertenece a H, Nilda? ¿Cómo ves? Pues yo creo que sí, porque es menos 2 más 1, ya 0. Pero a ver, fíjate bien, Nilda, ¿eh? ¿Qué está haciendo H0, H1 y H2? Multiplicando. Se están multiplicando. Oh, sí, cierto. Entonces, Nilda. Pues podemos ponerle el valor de X0. Bueno. Entonces, díctame cómo quedaría, Nilda. 0 igual a 0. No. O sea, ese no es un polinomio. Dime un polinomio de segundo orden que cumpla con esa condición para que pertenezca a H, Nilda. ¿Alguien que le ayude? Y si le quitamos el menos 2 y le ponemos 0, que sea X más X cuadrada, queda. X más X cuadrada. Pues sí, ¿no? Así. ¿Y el polinomio 2? Podríamos quitar ahora la X
no sé, ponerle 2 más x cuadrada. Bien creativos. Está bien. El polinomio 1 pertenece a H. Polinomio 2. Ambos forman parte de H. ¿Por qué? Porque son parte del espacio vectorial de los polinomios de segundo orden, porque no podemos quitar el cuadrático, porque entonces ya no sería un polinomio de segundo orden. Ajá. Y lo cierto es que los coeficientes del polinomio, al multiplicarlos, nos da 0. ¿Quiénes son los coeficientes? Obviamente aquí nosotros, pues no somos niños chiquitos para poner 0 más 1x más 1x cuadrada, ¿verdad? Y tampoco vamos a poner 2 más 0x más x cuadrada. Simplemente ponemos ¿a quién? A x más x cuadrada. Y el otro polinomio, 2 más x cuadrada. Fin de la historia, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué debemos de hacer ahora, jóvenes? ¿Multiplicarlas? ¡No! Sumarlas. Se Ah, sí, es suman. cierto, sumarlas. Sumarlos. ¿Ya sabemos sumar polinomios? Pues sí, ¿no? El polinomio 1 más el polinomio 2, ¿cómo va a quedar? Como 2 más 2x más 2x cuadrada. Dos más x más 2x cuadrada. Así, ¿verdad? Sí. Sí. Pregunta, ¿P1 más P2 forman parte de H? No. No, ¿verdad? No se cumple con la cerradura. ¿Por qué no se cumple con la cerradura? ¿Por qué tendría que ser 0? No se cumple con la cerradura porque 2 por 1 por 2 es 4 y 4 es diferente de 0. Consecuencia, H no es un subespacio vectorial de B. ¿Quién es B? Los polinomios de segundo orden.
¿Dudas, jóvenes? No, profe. Luego sí está difícil esto. No. Pues no, el problema es que nunca lo intentan. Bueno, vamos a pararle hasta ahí. Y es altamente probable, nosotros tenemos clases los días, ¿qué? Hoy es martes, ¿verdad? Martes y miércoles. Martes y miércoles. Bueno, el día de mañana en 8 va a ser el examen, el segundo, ¿vale? Y no vamos a tener clases el martes, porque el martes me parece que es 2 de noviembre, ¿no? Pues para que tengan todo el día martes, bueno, lunes y martes se disfracen y salgan a pedir calaverita, ya que tenemos semáforo verde, sin ningún tipo de pena, y ya para el miércoles hacemos examen, ¿vale? De todos modos lo voy a publicar ahí en la plataforma. Pónganse a hacer ejercicios y si hay dudas o preguntas, pues todavía tienen el día de mañana para hacerlas y revisar alguna complicación, alguna duda de los temas vistos, muchachos, ¿vale? Sí, Sí. perfecto. Muy bien, muchachos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Hasta luego. Bye bye. Nos vemos.